filter nos devuelve todos los elementos nos devuelve un array conteniendo todos los elementos del array que cumplen una determinada condición. Pero si solo queremos uno, podemos utilizar find. Pues imaginad que queremos esto de aquí y queremos encontrar el primer elemento de ese array que empiece por ti. Entonces lo que utilizaríamos sería data.find. Find tiene la misma asignatura que filter. Vamos a utilizarlo ahora la más sencilla, que va a ser con un elemento, por ejemplo. Aquí, si es un solo elemento, no tenemos que poner los paréntesis alrededor del parámetro y podríamos hacer elemento punto starts with y vamos a poner que empiece pues, por ti. ¿Ven? Con esto haremos result aquí, punto log, result, ¿vale? Entonces si yo ejecuto esto de aquí, ¿ven? Me ha encontrado el primer elemento que empieza por ti. Fijaos que Timo también empieza por ti, pero no lo está cogiendo. Está cogiendo el primero empezando desde el principio del array. Esto aquí, a ver, a lo mejor esto es muy sencillo, no merecería la pena simplificarlo, pero como siempre podríamos hacernos aquí un const starts with, a ver si lo pongo bien, que sea un string y que lo que va a devolver es una función que, o sea, que sea un prefijo y que me devuelva una función que admita un string y que a su vez va a devolver si ese string empieza por el prefijo. ¿Ven? Esto es lo típico, lo que comentábamos de las arrobas encadenadas, las flechas encadenadas, que lo veréis bastante por ahí cuando veáis algo de programación en JavaScript, que utilice un poquito de programación funcional. Entonces con esto ya directamente nos podríamos quitar esto de aquí y podríamos hacerlo así. Nos debería dar el mismo resultado. Fijaos que aquí no puedo, no es el caso de antes en el que estoy llamando una función que se le pasa a un solo parámetro y entonces con que ponga starts with ya me funcionaría. Si yo pongo esto, si yo no defino esta función y pongo esto, starts with, esto no me va a funcionar porque la función startWith es algo que pertenece a la cadena, no puedo invocarla directamente. En otros lenguajes de programación, como en Ruby, por ejemplo, sí que admite construcciones como estas, ¿vale? En la que sí que puedes llamar directamente al método del objeto. Aquí en JavaScript no, tendremos que construirnos la función. Estoy seguro que hay alguna cosa que hay por aquí para simplificarla, pero no quiero liaros mucho más. Bien, entonces lo tenemos aquí y lo de siempre se puede utilizar pues, con los otros parámetros adicionales que tenemos. Además de find, que find devuelve un elemento, find me está devolviendo tila, me está devolviendo el contenido del elemento. No me está diciendo ni el índice donde está ni nada. Podemos utilizar otras funciones como que lo que nos van a devolver es un booleano. Por ejemplo, podemos utilizar la función sum. Entonces podría hacer data.sum. Esto lo que me va a devolver es verdadero o falso en función de si algún elemento de la matriz del array, si el callback aplicado a algún elemento de esta matriz devuelve verdadero. Con que uno de toda la matriz, de todo el array, lo haga, esta función va a ser verdadero. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir utilizando start with, ya que la tenemos. Start with it. Entonces, si yo hago esto, esto lo podríamos utilizar en un if, por ejemplo. Yo podría hacer aquí directamente. Creo que me falta un paréntesis por aquí. ¿Vale? If alguno empieza por ti, console.log empieza por el patrón. Vamos a poner el patrón y así que nos sirva para luego. Y si no, pues vamos a decirle que no empieza por el patrón. Entonces, si ahora ejecuto esto, empieza por el patrón porque ha encontrado algún elemento que empieza por ese patrón. Si yo, por ejemplo, en vez de ti pusiese fo, pues no lo encontraría. Ninguno de los elementos de esa matriz lo cumple y entonces me va a devolver falso y pasa por el else, como ya se ha visto, todos o casi todos a estas alturas del ciclo. Entonces,
más cosas. Además de some, tenemos every. Esto se va a cumplir solamente si todos los elementos de la matriz devuelven verdadero al ejecutar el callback. Es decir, si yo ahora hago esto, me va a decir, antes teníamos algún elemento, aquí, a ver, ¿dónde está? Algún elemento empieza por el patrón y aquí esto hubiese sido correspondiente a esto, ningún elemento empieza por el patrón. Entonces, si ahora pongo, esto era con some. Si yo ahora pongo every, que sería todos los elementos empiezan por el patrón para que sea verdadero. Y en el caso contrario sería algún elemento no empieza por el patrón. Aquí empieza por el patrón sería la condición que nos diese la gana. Entonces, si yo ejecuto esto, algún elemento no empieza por el patrón. Sin embargo, si yo le pongo t, todos los elementos funcionan con el patrón. Entonces, estos son útiles, pues, por ejemplo, en condiciones de bucle, cuando queremos evaluar algo sobre todas las condiciones de un array, por ejemplo, que nos han pasado una serie de parámetros y todos cumplen las condiciones que queramos, etcétera. Vale, y esto serían las funciones adicionales del array. Vamos a ver ahora map, pero map lo veremos en otro vídeo con un poquito más de cuidado. Map se suele utilizar muchísimo también y luego veremos otros métodos adicionales también que podemos utilizar.